Arranca agosto, julio estuvo cargadísimo de balances, de información, de datos económicos de esta Fed que quiere empezar a ver si toca tasas de interés o no. Acá en Argentina el dólar se empezó a despertar y como siempre te quiero comentar qué estuvo pasando y cuáles son las inversiones o oportunidades que estoy viendo para este mes de agosto. Vamos ahora sí con el panorama internacional. A ver, la Fed tiene una presión con respecto a lo que es la inflación en Estados Unidos y su tasa de interés. Tuvo una reunión en el mes pasado donde aparentemente 3 miembros del FOMC votaron a favor de subir los tipos de tasas de interés. Y también tenemos este tema de la parte de la guerra, entre comillas, ¿no? Porque ya prácticamente estaría solucionado. El mercado realmente está muy en foco con esta nueva Fed, con Kevin Warsh, porque ya no es más otro presidente más de la Fed, ¿no? Él quiere cambiar cómo se le da al mercado de la información, es decir, qué puntos va teniendo en cuenta para medir ciertos temas como inflación, datos de economía y demás, pero no te va a alargar toda la carne al asador. El tipo te va a dar información exacta cuando él considere precisa. Como vemos acá, bueno, por primera vez 3 gobernadores votaron a favor de una suba inmediata. Esto da un poco más de cautela y previsión al próximo dato que se va a conocer en el mes de septiembre. En agosto parece ser que no vamos a tener reunión de la Fed y ya se espera que subirían los tipos de tasas de interés a lo sumo 0,25 puntos. Hay un 66% de probabilidades de que esto suceda. Obviamente aquí está la página de FedWatch y no necesariamente indica de que ya está descontada una suba. Kevin Warsh, el nuevo presidente, empieza a marcar un perfil quizás un poquito más agresivo antiinflación. Dio una conferencia que la verdad es como que habló mucho y no dijo nada, porque él dijo: nuestra meta es llevar la inflación al 2% y vamos a ir viendo los datos, los equipos de trabajo que estamos haciendo y demás, pero no mucho más. Por parte de lo que estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo que se está desacelerando. El PBI, que es el crecimiento de un país, está bajando. Eso dentro de todo es medianamente paradójico positivamente, ¿sí? Es decir, que crezca menos, a su vez también tiene una lógica. ¿Por qué? Porque al tener una economía que crece más lento, por ende hay menos inflación futura y por ende hay una menor necesidad de subas de tasas. Hay algunos analistas que lo están tomando esto como con pinzas, como decir, che, y si no sube tipo de tasas de interés ahora en septiembre, ¿qué es lo que haría? Y los mercados claramente repuntarían muy fuerte, porque parte de la suba de tipo de tasas de interés es retirar el estímulo monetario que hay, y eso te ahoga la inflación, pero también te ahoga el crecimiento, es decir, vos creces menos. Entonces, si vos creces a menor ritmo, evidentemente no debería de haber un salto inflacionario. El petróleo también estuvo como protagonista. En julio tuvimos subida por parte del petróleo. Trump, que parece ser que no se decide con esto del estrecho de Hormuz, si lo abren, si lo cierran, por cuota el fin de semana cierra, de lunes a viernes está abierto. No tiene mucho sentido que esto ya se prolongue, sobre todo porque tenés elecciones de medio mandato y yo creo que Donald Trump ya no la va a ganar, va a tener minoría en el Congreso y eso quizás afecte después a decisiones políticas, no económicas, porque en cuanto a lo económico eso va por parte de la Fed, está separado, pero sí realmente esto también se ve como que ya debería de tener un fin y lo que esperamos es que no tengamos un petróleo muy por encima de los $80, sino incluso por debajo. También algo interesante que pasó fue que hubo muchas rotaciones, es decir, hubo balances de empresas de las tecnológicas como Microsoft, Meta, Amazon que cayeron y también hubo rotaciones. El sector energético había caído mucho, pero no es que caía todo el sector, es decir, todo el S&P 500. Vos veías un S&P 500 en rojo y principalmente era porque el Nasdaq estaba bajando, Dow Jones estaba positivo, empresas de energía, industriales, de consumo básico empezaron a tener movimientos alcistas de esa rotación y eso realmente costó mucho verlo en el mercado. Esto va por el trade de IA que perdió un poco de impulso, es decir, lo que se está invirtiendo en el CAPEX, ¿no? Es decir, OpenAI le presta la plata a Oracle, Oracle se la presta a Nvidia, Nvidia se la presta de nuevo a OpenAI. Ese círculo vicioso entre préstamos y demás que no hace más que inflar, entre comillas, la capacidad de una empresa a nivel financiero y no hay una inversión real, ¿no? Entonces este trade se empezó a hacer un poquitito más permisivo, un poco más con la lupa. Había ya, digamos, inversores que le exigen a las empresas tener buenos resultados, ya son mucho más exigentes. Ahora, en esos resultados hubo guidance que estuvieron bien y hubo guidance que no llegaron, es decir, presentaciones de balanza que no gustaron y las perspectivas también no fueron buenas. Hay que ser muy selecto a la hora de ver
cuáles son las mejores empresas en este tipo de sectores. Los 6 puntos claves son que la Fed mantuvo por ahora sin aumento las tasas, el crecimiento económico en Estados Unidos que parece que comenzó a desacelerarse, el petróleo que volvió a tener ese foco principal, fuertes rotaciones por parte de los sectores, un aumento en la volatilidad de las acciones individuales. Estuvimos viendo acciones como Meta o como Microsoft que pegaron subas realmente muy fuertes, y la IA que también está perdiendo impulso en el corto plazo. Como vemos en el gráfico, el S&P 500 sigue siendo alcista, es decir, no perdió su soporte alrededor de los $730. Si nosotros queremos verlo más que nada en futuros, si a vos te gusta verlo en futuros, tenemos un soporte todavía en 7.300 puntos. Es decir, esto todavía tiene fuerza y tiene momentum como para subir por parte de lo que vendría a ser el Nasdaq, el U100. Estamos todavía en un rebote y también ha recuperado fuertemente el mercado en estos días. De hecho, al momento de grabar este video estamos viendo que 7 sectores suben contra 4 que bajan. Y principalmente está subiendo el XLK, el XLI, el consumo, industria. Es decir, es generalizado, hay buena amplitud sectorial en las subidas que estamos viendo y yo creo que realmente esto se puede mantener. De hecho, uno de los ETFs que estuve operando en este último tiempo, donde tenemos un mercado que está bastante estancado, es el RSP, que es el equiponderado del S&P 500. Todas las empresas tienen una ponderación igual, entonces eso lo que hace es que si hay rotación entre varias no hay ningún problema porque no dependes de un solo sector. Y evidentemente subió, de hecho hicimos un reel ahí donde subió 6% y en el mismo periodo el S&P 500 había subido un 3%. El RCP junto con otros ETFs los podés operar directamente en Nexo y también en la plataforma de Bull Market, plataformas las cuales yo sigo operando y sigo utilizando y te sigo mostrando resultados acá porque realmente funcionan, más allá de que sirven para justamente criptos y demás, por ejemplo en Nexo, o por ejemplo Bull Market, que yo asesoro ahí. Es decir, las plataformas funcionan y los activos realmente están, así que si quieres aprender el mundo financiero, suscríbete, dale un likeazo y vas a entender que es fácil realmente esto. Nexo, como siempre, está teniendo las principales tasas cripto. Esto está pagando bastante bien. De hecho, hice un aporte, me está pagando 0.35 USDT al día, ¿ok? Y esto tengo disponible para operarlo, es decir, si yo quiero salir a comprar acciones o quiero salir a venderlo no hay ningún problema. Tengo parte en USDC, tengo parte en USDT, tengo un puchito de Bitcoin, tengo acá, mira, un restito que me quedó de Starbucks. Es decir, se pueden hacer operaciones que la verdad que vienen muy bien justamente si estás en el mundo cripto o si directamente querés hacer tasas. Si no te querés hacer ningún problema, es decir, guardar liquidez porque es algo que necesitas y demás, está bastante bien. Hoy Nexo está lanzando dos cosas nuevas. Lo primero es que los depósitos que hagas desde tu banco Nexo se van a estar convirtiendo en USDM, que es el dólar MEP cripto. Y esto te sirve para cambiarlo por USDT y que tengas un spread prácticamente cero, porque antes tenías el cambio contado con liquidación. Entonces el swapeo sería casi 1 a 1. Y por otro lado, para usuarios nuevos, los cuales lleguen al monto de $1000, van a tener 20% anual por 30 días de tasa. Esto para generar un rendimiento mucho mayor. Te puedes dar de alta obviamente con el link que está abajo. Pasamos al panorama local. ¿Qué estuvo pasando en el panorama local? Bueno, a ver, fue un mes arrastrado por el tema de la curva de pesos, un poco de la inflación, las letras del tesoro que tuvimos también como licitación. Hubo una nueva letra que realmente me llamó la atención, así que pasamos a hablar un poquitito de esto. A ver, julio tuvo como denominante el dólar, ¿sí? Tuvimos un dólar de 1400 y llegó casi a 1500, es decir, tuvo una subida y el mercado realmente empezó ahí a desconfiar un poquitito y a ver qué oportunidades de inversión había porque había bastante volatilidad. Sabes que a mí me gustó mucho más el SER y me gusta mucho más lo que es el dólar linked, no tanto la tasa fija, porque cuando vos tenés este tipo de movimientos en el tipo de cambio, te va a comer ganancia de la renta fija que vos tengas, es decir, de la tasa como una letra. Entonces, haber puesto parte del capital en SER o en contado con liquidación no me pareció nada descabellado y realmente la estrategia dentro de todo funcionó porque, bueno, julio realmente tuvimos una subida del tipo de cambio. También subieron las tasas reales en los bonos SER, es decir, mayor volatilidad en el tipo de cambio hizo que exigiera justamente una tasa mayor, más real para ajustar los instrumentos de cobertura, por lo menos en el tramo corto, en la parte corta que vendría a ser prácticamente unos 3-4 meses. Las LECAP también subieron, pero todavía siguen estando por debajo de la inflación y algunas que cotizan alrededor de casi 2%. Pero realmente si vas a una cuestión de cubrirte o ganar lo mismo, yo te diría de irte a cubrirte, porque si te cubrís igualmente te está pagando cerca de lo que sería la inflación. Entonces no hay ningún problema. Es decir, la inflación tiene que bajar muchísimo de golpe como para que la tasa fija realmente tenga una ponderación mucho mayor. Subieron las expectativas de inflación por el tema del petróleo a nivel internacional. También tuvimos que pareciera ser que para el dato de julio, que se va a conocer ahora en agosto, daría cercano al 2% y después se volvería a acomodar. La tasa de caución que subió cercana al 40%. Esto
porque dejaron la plaza seca en realidad, y cuando absorbió la cantidad de pesos necesarias del Banco Central, bueno, evidentemente los bancos se quedaron sin pesos y tuvieron que ir a pedir, entonces por eso la tasa de caución subió. Sin embargo, fueron movimientos cortos, no es algo que realmente tengamos que salir corriendo, es decir, son movimientos rápidos de mercado. Y entre el SER y la LECAP la verdad que casi no hay diferencia, así que es mejor ir cobertura por inflación, como te pongo, ¿no? Aunque ya tenemos algún bono, que en este caso es un bono nuevo que es TAMAR, es decir, el plazo fijo mayorista, o dólar link, es decir, paga la tasa como cobertura la mayor. Los 6 puntos importantes acá en Argentina son, bueno, el principal protagonista del dólar fue en este mes, es decir, en el mes de julio, subieron las tasas reales del SER y de la LECAP, las expectativas de antiinflación aumentan un poquitito entre el conflicto internacional, esperemos que no se traslade muchísimo precios acá, pero ya están viendo que la inflación daría casi el 2%. El Tesoro absorbió la liquidez y elevó también la tasa del mercado, se favorecen estrategias en combinaciones, ¿no? Como te pongo acá, tasas SER, duales y demás. Y el Merval sigue lateral, sí, con un sector de energía dentro de todo favorito, es decir, que hay favoritismo ahí. A ver, en ámbitos generales tenemos un riesgo país de 430 puntos, todavía el central sigue acumulando reservas y como vemos la curva la verdad que sí está bastante empinada, ya para los que tengan DCAP yo diría de irse más a bonos más cortos, sí que están pagando prácticamente lo mismo, como el TZXD7 por ejemplo. Y ya después en cuanto a los bonos, más que nada los hard dollar, que básicamente es esta parte que está acá, todavía seguimos estando bien. AO28 sigue siendo el que más dentro de todo está pagando. Viene bastante bien. Hicimos videos sobre todo de este tipo de bonos, ¿no? Y los más largos son los que más riesgo tienen. El AO28 sigue siendo de mis favoritos. ¿Por qué? Porque esto paga mensualmente. Vence un año después de las elecciones. Así que si continúa el gobierno tal cual, no hay ningún problema. Y si continúa otro gobierno, es muy difícil de que este bono realmente no te lo paguen. Ya un 29 sí me da un poquitito más de quickie. Es decir, para irme un plazo de duration un poco más larga, preferiría sí quizás irme a bonos más riesgosos como una L35 quizás. Y ya después para los que andaban buscando este bono nuevo es el TMB corta E8. Esto paga la tasa más grande entre el plazo fijo mayorista o el dólar a 3.500 que es el dólar oficial. Entonces o te cubre ante una subida del dólar si el dólar sube mucho y si no sube mucho te va a pagar la tasa del plazo fijo mayorista que prácticamente está en caución. Es decir, la única forma de perder con este bono es que la inflación suba muchísimo y ese traslado de inflación no impacta en el tipo de cambio, es decir, que el tipo de cambio quede fijo. Entonces el plazo fijo mayorista no le estaría ganando la inflación. Pero como instrumento de cobertura realmente me parece interesante, es un bono totalmente nuevo, fíjate que lleva 2 días cotizando, realmente no hay mucha información más de los datos que tenemos acá, es decir, es un bono nuevo, así que si lo querés comprar por cobertura, la verdad que viene bastante bien. A ver, resumiendo un poquito en las alternativas, tenemos este bono que te comentaba, TMB corta E8, sí, que es justamente tasa mayorista TAMAR, variación también en lo que es el tipo de cambio oficial. En cuanto a los CDR, RSP viene bastante bien y el QQQ también porque es el sector tecnológico. Si bien todavía hay ruido, andate más por índices que por una acción en particular. Yo creo que es mejor diversificar en ETFs de índices y no apostarle todo a un Nvidia, a un, no sé, AMD, Intel. Es decir, en una empresa que únicamente corres riesgo o está muy concentrado tu portafolio en una sola acción. Por parte de lo local no hubo mucho movimiento, pero YPF y la parte bancaria realmente acá en Argentina siguen gustando, siguen haciendo de los mejores trabajos que puede llegar a ver, aunque vuelvo a lo mismo, es decir, si el petróleo dentro de todo se puede llegar a calmar en 70, no veo caídas en el sector energético, pero sí quizás va a depender un poco también de lo que hagan los bancos con este tema de prestar dólares y demás, y si vienen los créditos hipotecarios y si la inflación incluso empieza a bajar, porque la verdad que no hay mucho en el Merval, ha tenido uno de sus años, digamos, más tranquilos porque prácticamente estamos en variaciones anuales, prácticamente en principios de noviembre, es decir, estamos 2 o 3% arriba, no mucho más. Y por parte de lo que buscan tasa en dólares, bueno, claramente AO28, este es en pesos, ¿no? Y lo que vendría a ser la plataforma de Nexo, que es para poder hacer rendimientos, ya te digo, diariamente, incluso con liquidez, porque esto lo puedes retirar en cualquier momento, no es como en un bono que tenés que venderlo o esperar mensualmente como el AO28, es decir, acá directamente vos ponés, acordate que para personas nuevas pueden transferir los USD, los dólares directamente, hacen la conversión a USDT ahora que es con MEP y ya directamente te ahorras un poquito de esa comisión y vas generando rendimientos que es del 20% anual hasta más o menos el 3 de septiembre aproximadamente, donde ya después te baja, no es que te va a generar, no te genera más rendimiento, sino que te baja
el porcentaje de generación de rendimiento y vas a estar ya con plazos un poquito más normales, que la verdad que viene muy bien. Espero que este video te haya gustado para entender justamente qué estaba pasando en el mercado internacional, en el mercado local y cuáles son los instrumentos, creo yo, para tener este mes en cartera, para estar por lo menos mirando, ¿sí? Ten en cuenta esas rotaciones que hay en el mercado internacional, sobre todo por parte de la Fed y los datos económicos, y acá en Argentina, obviamente, el tipo de cambio que nuevamente vuelve a ser un poco de barullo, ¿sí? Y un poco de la renta fija, justamente a ver si preferís irte más por ser o por cobertura linked, que yo creo que ahí es donde está el dinero. Sin más, espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, manito arriba, suscríbanse y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.